Vamos a empezar la charla Ya hemos dejado los 5 minutos de cortesía y para la gente que lleva aquí puntual siempre hay que ser agradecidos y ser puntuales. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro, del primer encuentro de 2023 aquí en la sede de la Universidad, organizado por el Grupo 17 Musas y con la sede de la Universidad de Alicante, gracias a la colaboración de su director Jorge Olcina. Hace unos meses, cuando Francisco Veiga me comentó que iba a salir este libro, hablé con Jorge porque me parecía muy interesante el poder desde la universidad acercar la historia contemporánea, la historia actual que estamos viviendo y que tenemos la oportunidad de, en vez de informarnos a través de los medios de comunicación o de lo que les interesa a los medios de comunicación que sepamos, pues informarnos de la mano de un especialista, de un investigador y de un historiador pues de la talla de Francisco Veiga, que ya ha sido, en narrativa diríamos bestseller, ¿no? O longseller, con otros libros como La fábrica de las fronteras, El turco, La trampa balcánica. Buenas tardes, Francisco. Bienvenido a la sede de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ante todo, dar las gracias a la sede de la Universidad de Alicante. Y no lo digo en modo protocolario, esto siempre se dice normalmente en modo protocolario, pero esta vez lo digo de corazón, ¿no? Porque yo tengo una relación especial con Alicante. Aquí empecé mi carrera literaria gracias a Marina y a su editorial Mankel. Y me hacía mucha ilusión presentar el libro en Alicante. Este libro se ha presentado en Madrid, lo hemos presentado en Barcelona, pero fuera de Madrid y Barcelona, Alicante es la primera ciudad en la que se presenta la obra. Por tanto, muchas gracias, muy amables. Y bueno, vamos a hablar un poco del libro, más que de Ucrania. Hago esta advertencia porque el libro en realidad no es un libro, digamos, no es un reportaje, no es un libro para tener razón en apoyo de uno u otro bando, no es un libro para proponer soluciones, ni un libro sobre lo que puede pasar mañana. Les aconsejaría que estuvieran atentos a la actualidad informativa de Ucrania porque parece que puede pasar algo en las próximas horas, quizás un golpe. Pero bueno, dicho lo cual, cerramos el tema del futuro y hablamos un poco en líneas generales de la obra. El libro intenta no tomar partido. El libro es un poco, podríamos decir, como un mueble de estos prefabricados, ¿no? Que se monta, que se puede montar de diversas formas. El libro es una colección de piezas para que el lector piense, le dé vueltas a lo que está pasando en Ucrania y saque un poco sus propias conclusiones. Claro, al elegir las piezas, lógicamente, estoy eligiendo, digamos, una serie de escenarios. Pero el libro no es un escenario, sino que es una propuesta. El libro es un poco una propuesta, para que cada uno se haga su propia composición de lugar sobre el conflicto. Y no puede tampoco ser de otra manera porque la verdad es que escasea muchísimo la información sobre Ucrania, a pesar de que vemos enormes cantidades de noticias, reportajes, información en redes sociales, etcétera, etcétera. En realidad, información básica sobre el conflicto falta mucha. Ni siquiera, por ejemplo, sabemos el número de bajas que han sufrido hasta ahora los dos bandos. Y si lo supiéramos, sí que podríamos pensar, sí podríamos tomar, digamos, alguna idea, tener alguna idea de cómo evolucionaría el conflicto, pero no lo sabemos. Y no lo sabemos porque es un dato que se guarda bajo 7 llaves, con toda la intención del mundo, y se guarda bajo 7 llaves para que no podamos presuponer cómo va a ser el futuro de esta triste guerra. Bueno, por otro lado, el libro surgió de una forma un tanto eruptiva. Este libro fue escrito en 3 meses y fue un poco, el libro surgió un poco de una caída de caballo personal, ¿no? Estaba en casa y pensé, esto que está pasando, esto era el mes de abril, hacía 1 mes y medio, cerca de 2 que estaba teniendo lugar la guerra,
Y pensé, esto yo lo he vivido en otros sitios. Lo he vivido en los Balcanes, lo he vivido en otros escenarios en los que estuve trabajando como periodista, los que he estudiado estos escenarios como historiador. Y entonces, de ese darle vueltas a la cabeza de que había cosas que había vivido, surgió el libro y sobre todo surgió el bloque final, las conclusiones finales en las cuales están escritas en primera persona una parte de ellas y se basan en vivencias, en cosas que me pasaron a mí en diversos escenarios, en Turquía, en Kosovo, en Rumanía, etc. Dime. Bueno, quería comentar que además el libro es como un libro reportaje, que es un poco también la línea que sigues en las novelas, ¿no? Vas haciendo un seguimiento de los acontecimientos conforme van ocurriendo y analizándolos con los datos históricos. Bueno, es un libro con una estructura poco ortodoxa. Es un libro con una estructura poco ortodoxa. Y eso, en la construcción de esa estructura un poco extraña del libro, me ayudó a mi experiencia como novelista. Con Ciudad para ser herida, por ejemplo, este tipo de novelas en las que juegas mucho con las estructuras narrativas y cómo ofreces la información. Entonces, es un libro de historiador, básicamente, es un libro de historia, pero es un libro de historia con unos componentes literarios y con un estilo narrativo específico y una estructura un poco complicada, no complicada, sino sofisticada, ¿no? Esa es la esencia del libro. Se basa en tres componentes, el libro se basa en tres grandes piezas. Uno, los juegos de imágenes que nos están ofreciendo. O sea, nosotros no estamos consumiendo información, sino que estamos consumiendo una serie de imágenes empaquetadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, mi experiencia personal directa, que es lo que sobre todo surge en el tercer bloque del libro, en las conclusiones. Y, por último, una explicación del origen de la guerra en un enfoque contextual. Es decir, no es una explicación del origen de la guerra de uno contra otro. Es decir, se ha trabajado mucho, se ha ofrecido mucha explicación del conflicto digamos, en términos futbolísticos, ¿no? Un equipo contra otro, ¿no? Cuántos tanques, cuántos cañones, cuántos generales, cuántas pérdidas, etc. Pero el origen del conflicto en realidad es más complicado y más difuso. Hunde sus raíces en toda una serie de crisis en otros países, de la evolución de la presencia americana en la zona, de los presidentes ucranianos, de los oligarcas ucranianos, del papel de Turquía, del papel de Polonia, del proyecto Tres Mares en el cual Polonia está metida. Es decir, es todo un enorme complejo de cuestiones que están ahí hirviendo en esa cafetera, ¿no? Evidentemente Putin, por supuesto, China, la OTAN, empresas multinacionales de materias primas como Transfigura y Glencore, por ejemplo, que han tenido un papel también, el negocio de los hidrocarburos, presidentes balcánicos. Es decir, realmente es como dirían los franceses, una cassoulet bastante complicada. Entonces, el trabajo, sobre todo, fue de armonizar todo ese material y el trabajo de encaje y armonización del material. Empezamos con las imágenes. Perfecto, vamos a empezar con las imágenes, desde luego. Desde el minuto 1 de la guerra, el 24 de febrero del 22, se empezaron a suceder imágenes, ¿no? Empezaron a llegarnos imágenes. Imágenes que conformaban lo que hoy se denomina el Stratcom. Es el término que utilizan sobre todo en inteligencia estadounidense, la Strategic Communication, que es, en cierta manera, lo que antes llamábamos propaganda de guerra, pero más elaborada, ¿no? Las imágenes que nos llegan a nosotros no son las imágenes que consumen los rusos. Los rusos consumen un tipo determinado de imágenes, nosotros consumimos otro diferente. Estas imágenes, en buena parte, parece que proceden del año 91, del comienzo de la guerra, del final de la Guerra Fría, pero en realidad hunden sus raíces más allá, en el siglo XX, incluso en el siglo XIX. Por ejemplo, el libro debuta
con una de estas imágenes, que es la que vivimos cuando empezó la guerra, las primeras horas del 24 de febrero, ¿no? El relato de la embestida de las hordas del Este, ¿no? Que es un relato que tiene, digamos, sus antecedentes más lejanos en la imagen histórica que nos ha quedado de Gengis Khan o de Atila, ¿no? La idea de unas hordas o unos imperios o unos guerreros que su objetivo es conquistar y devastar Europa entera, ¿no? Pero a lo bestia, es decir, sin un objetivo demasiado claro. Es un poco como el propio impulso genético que tienen de conquistar y devastar. Esta imagen, se insistió mucho en ella porque inicialmente había bastante miedo en los primeros días de que la guerra de Ucrania no fuera solamente la guerra de Ucrania, sino que fuera más allá, que después entrara por Polonia, países bálticos, Alemania y que los rusos llegaran hasta Lisboa, poco menos, ¿no? Como mínimo, las primeras informaciones que se dieron eran que aquello posiblemente no se iba a quedar en Ucrania, sino que iba a ir más allá. Y incluso el presidente Biden le dio, digamos, forma cuando dijo en esos primeros momentos está volviendo a la Unión Soviética. Esto no es exactamente un ataque ruso, sino que es la Unión Soviética, es aquella idea de la Guerra Fría, o sea, se volvió de golpe a la imagen de la Guerra Fría. Entonces, el libro comienza analizando esta imagen a través de otro libro que se publicó en el 1985, que escribió un general inglés, Sir John Hackett, que había sido un general importante de la OTAN, en el que imaginaba cómo sería la Tercera Guerra Mundial que de momento, toquemos madera, no ha tenido lugar. Sir John Hackett explicaba el comienzo de esa Tercera Guerra Mundial con la invasión de la Unión Soviética en 1985 hacía un argumento, desarrollaba un argumento que está explicado en el libro, cuya esencia era que los soviéticos intentarían llegar a Francia, destruir la OTAN, conquistar Europa. Pero ese impulso fracasa en sí mismo porque enseguida se empieza a ver que los ejércitos soviéticos son demasiado grandes, demasiado heterogéneos, el material soviético contra lo que se pensaba estaba más anticuado de lo que parecía, empiezan a tener problemas de coordinación, el impulso soviético empieza a decaer, y entonces, conforme ese impulso soviético empieza a decaer, digamos, añadido al hecho de que la OTAN se sabe defender, pues genera una reacción política en Moscú. Cuando la propia estructura del Partido Comunista Soviético empieza a desmoronarse ante el fracaso de la ofensiva. Bien, ese relato lo hemos vivido. Ahora todavía da algunos coletazos, pero este relato lo hemos vivido en los primeros meses. Primero, con lo que he dicho, el regreso de la Guerra Fría, una gran invasión como las que intentaban los soviéticos, el armamento ruso estaba más viejo de lo que parecía, los rusos están perdiendo muchos tanques, muchos soldados, no van a poder mantener este impulso. Y después, insistentemente, Putin va a caer. El fracaso es tan importante que seguramente se va a producir un golpe de Estado y Putin va a caer. Y entonces va a terminar la guerra con la caída de Putin y la renovación política de Rusia en un nuevo régimen, etcétera, etcétera. Bueno, conforme han ido pasando los meses, eso no ha sucedido, el esfuerzo de guerra ruso se ha mantenido de otras maneras y Putin no ha caído. Es interesante considerar que esta imagen de la invasión que termina en sí misma, que se ahoga en sí misma, está muy claramente extraída de la Guerra de los Mundos de Wells, ¿no? Los marcianos nos invaden, parece que nadie es capaz de oponerse a los marcianos, las máquinas marcianas y tal, y luego resulta que al final el virus de la gripe termina con todos. La misma invasión termina en sí misma, ¿no? Wells le da un toque religioso, es un milagro, Dios nos ha ayudado, etcétera, etcétera, pero es un poco este relato muy de tipo anglosajón, ¿no? Es decir, bien, otra de las imágenes, aquí no voy a insistir mucho porque es muy evidente, es la Segunda Guerra Mundial. Está continuamente haciéndose paralelismos, la Segunda Guerra Mundial de todo tipo, a veces un poco obsesivos,
y, bueno, haciendo jugar a Hitler continuamente, ¿no? Sabrán ustedes que hay una cosa que se llama la ley de Godwin, que consiste, que dice que a medida que una discusión en línea, online, se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona Hitler o los nazis tiende a 1. Es decir, a la que tienes una discusión en red con alguien y empieza la cosa a complicarse, siempre acaba saliendo Hitler, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pues ha salido Hitler por todos lados, ¿no? Putin es el nuevo Hitler, los ucranianos son nazis, etc. Evidentemente, esta imagen sí que la compartimos con los soviéticos porque, perdón, los rusos, yo he caído en mi propia trampa, la compartimos con los rusos porque recordarán que Putin anunció en un primer momento que uno de los objetivos era desnazificar Ucrania, intentando establecer un paralelismo con la gran guerra patriótica de la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Otros actores han abundado mucho en esta imagen por sus propios intereses. Por ejemplo, un actor muy curioso que ha abundado en esta imagen es Polonia, ¿no? Los polacos han estado insistentemente, hasta el otro día han vuelto a insistir, en pedir compensaciones de guerra a los alemanes. Piden, no sé si son 13 trillones de euros como compensación de las pérdidas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto ahora qué viene, ¿no? Evidentemente es el PIS, el partido en el poder, tiene sus razones para ello. Hay un intento también de un poco acorralar a Alemania, ¿no? Y los polacos juegan este papel, pero lo juegan utilizando el recurso una vez más a la Segunda Guerra Mundial. El tema de la Segunda Guerra Mundial está muy latente ahí todavía, ¿eh? Está muy latente en muchas cosas de la Unión Europea. Pero bueno, habría otras posibles imágenes. Yo pienso, por ejemplo, que tenemos que hacer algún paralelismo con la guerra de Ucrania, y como la están llevando la guerra de Ucrania, a mí me recuerda mucho más a la fase final de la guerra de Vietnam, por ejemplo. La campaña de la ofensiva de Quang Tri en el año 72, cuando los norvietnamitas, los americanos ya se han ido de Vietnam, los norvietnamitas intentan conquistar Vietnam del Sur, y entonces pues lanzan una ofensiva que primero no funciona, pero esperan un par de años y después la siguiente ofensiva ya la consiguen destruir la defensa survietnamita y conquistar Vietnam del Sur. Ahora bien, la imagen que más interesante, creo yo, la imagen, al menos a mí es la que más me deslumbra, es lo de la denominada cuestión oriental. Durante todo el siglo XIX y parte del XX se sucedieron en toda la zona de Europa del Este, Ucrania, Europa del Este, Balcanes, crisis que la prensa europea y occidental denominaba genéricamente crisis de la cuestión oriental, el problema oriental. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, que de vez en cuando pues, había insurrecciones en los Balcanes, la guerra de Crimea, es decir, un tipo de conflicto muy característico de Europa del Este. Y el guión era más o menos el mismo siempre. De repente el ogro dormido se despertaba, el gran ogro dormido, llámese el Imperio Ruso, llámese el Imperio Otomano. De repente aquel ogro se despertaba, el gigante absolutista se despertaba y se volvía incontrolable. De alguna manera, ¿qué les pasa a los rusos? ¿Qué les pasa a los otomanos? ¿Por qué está pasando esto a los turcos? Entonces, en esa situación, un grupo de jóvenes audaces, rebeldes, como David, ¿no? Es la lucha de David contra Goliat, se plantaban ante esto, ¿no? Pues llámesele pues los insurrectos griegos que buscan su independencia, los insurrectos serbios, en fin, aguerridos y valientes resistentes luchan por su independencia o luchan contra el tirano. En esta imagen, que está estudiada, hay un libro de hace 2 años de un historiador muy bueno, Mark Masauer, que estudia el origen de esta cuestión en la insurrección griega, la revolución griega del 21, y él estudia esta imagen que se repite, ¿no? Entonces, en este combate juega un gran papel la prensa y medios aledaños a la prensa que tenían ya en aquella época una gran fuerza. Por ejemplo, en la insurrección griega de 1821 juega un enorme papel la prensa, generando estereotipos y generando imágenes, ¿no?, sobre lo que está pasando. Y en torno a la prensa juegan toda una serie de intelectuales europeos muy importantes conocidos como los filohelenos. El más conocido de ellos es Lord Byron, el poeta que va a ayudar a los griegos y muere allí.
Lord Byron muere de un resfriado, no muere luchando realmente contra los turcos, pero es igual. Lord Byron muere allí luchando contra el turco, y después se le convierte en el gran inspirador de la resistencia y de la ayuda a los griegos. Entonces, entre estos mecanismos movilizadores tenía una gran importancia lo que un compañero mío de la Universidad Complutense y yo denominamos las masacres de inducción. Las masacres de inducción son, bueno, como su nombre indica, masacres, hechos violentos, que sirven para generar un impulso intervencionista en la zona. Cuando tienen lugar las crisis orientales o la cuestión oriental, normalmente el público europeo no le presta mucha atención, no le dedica mucha atención, hasta que tiene lugar una masacre de inducción, ¿no? Una masacre de inducción muy conocida, de las primeras, es la matanza de Quíos, en la isla griega de Quíos, que los turcos masacran a buena parte de la población como represalia. Entonces, el pintor de la Croix pinta aquel famoso cuadro de la masacre de Quíos, que se convierte en un gran panfleto gráfico, ¿no? Y que galvaniza la unión de los europeos a favor de los griegos. Bueno, esto es un caso, hay muchísimos casos de masacre de inducción, de las más recientes, pues el caso de Srebrenica, por ejemplo, durante la guerra de Bosnia. Hay en el año 76 también en Bulgaria, durante la insurrección búlgara. Es decir, hay toda una serie de ejemplos. Después, no solamente es del ámbito balcánico, sino que también en Siria y en Irak, en la guerra contra el ISIS, también se produjeron algunas de estas masacres de inducción. Aquí es como vamos llegando a la masacre de Bucha. Sí, me lo temía. Es efectivamente el tema de la masacre de Bucha de hace un año, bueno, de marzo a abril del 22, es un ejemplo bastante característico de masacre de inducción. No porque no tuviera lugar, no porque no hubiera muerto gente. Es decir, ha habido un gran debate sobre si murió gente o no murió gente, y aquello puede ser considerado una masacre o no puede ser considerada una masacre. Sí que fue una masacre. Pero la manera de cómo se presentó sí que tenía todo el aspecto de ser una masacre de inducción. Cuando llegan las primeras tropas ucranianas, lo que se consideran primeras tropas ucranianas, y algunos primeros periodistas que llegan a la zona, encuentran unos cadáveres, encuentran como 10 o 12 cadáveres maniatados y muertos en la acera, que les habían disparado en el cráneo, y lo atribuyen automáticamente a los rusos. Los rusos han matado a rehenes o han matado a civiles fríamente, y entonces automáticamente se le atribuye a los rusos la muerte de unos 300 y pico, 400 personas que se van encontrando en la zona, básicamente en sótanos. Se encuentran cadáveres, algunos en muy mal estado. Entonces empieza a hablar de que lo que había pasado, los 10 o 15 tíos muertos que habían allí en la acera, no eran sino una pequeña pieza, y que realmente los rusos se habían puesto las botas de torturar, fusilar, violar a un montón de gente, de civiles, en el pueblo de Bucha. Esta situación, esta noticia, llega justo cuando los rusos se están retirando de la zona de Kiev y del norte de Ucrania, y hay una oferta de negociar. Y en esa oferta de negociación tienen un gran papel los turcos. En Turquía están negociando ese intento de llegar a un acuerdo, y parece que se puede intentar llegar a un cierto acuerdo. Por primera vez leemos que los ucranianos estarían dispuestos a finlandizarse, a adoptar un papel neutral y tal. Y en ese momento llega Boris Johnson, con sus pelos al viento, ¿no? Llega Boris Johnson a Kiev y no habla con Zelensky, de eso nada, nosotros os podemos suministrar todas las armas que queráis, podéis derrotar a los rusos, podéis recuperar el territorio perdido.
Esa misma semana The Economist publica un reportaje con una fotografía de Zelensky macilento, con barba de varios días, y el título del reportaje es Ucrania debe ganar. O sea, hay una posibilidad de que realmente Ucrania gane a Rusia. Y zas, en ese momento aparece toda la noticia sobre la masacre de Bucha. Entonces, bueno, lo primero que tenemos son imágenes muy confusas, reporteros que hablan y tal. Un mes después aparece el primer informe forense, que lo publica, el primero y único que se llega a publicar, publicado en The Guardian, el 24 de abril del 2022, del cual casi nadie habla. O sea, cuando aparece el informe forense, bueno, sí, lo ha publicado The Guardian, pero casi nadie lo lee. ¿Qué dice el informe de Guardian, el informe forense oficial? Pues que de los 300 y pico muertos, una buena parte, una cantidad importante, pongamos 300, son víctimas de bombardeos. Son víctimas de bombardeos, no se sabe de quién, si de bombardeo ucraniano o ruso, porque Bucha está en línea de frente. Y entonces, esos muertos, los cadáveres están muy destrozados porque los que han bombardeado han utilizado munición que se llama canister. Munición canister es una munición como de perdigones, de bolas. Bueno, eso es un tipo de munición que se utiliza mucho cuando se trata de repeler el ataque de un enemigo masivo, ¿no? Entonces se disparan como perdigones que tienen un efecto en el cuerpo desastroso, desgarrador, ¿no? Entonces los cuerpos que se han encontrado desgarrados, pues se encontraron munición canister, se encontraron flechitas y bolas dentro de los cuerpos de los muertos civiles. Por tanto, no era producto de ninguna tortura, sino que era producto del bombardeo de la zona, ¿no? Entonces, el resultado de la lectura del informe es que sí, que hubo muchos muertos, por desgracia, civiles, víctimas de bombardeos, pero no víctimas de torturas, etc. ¿Por qué estaban en los sótanos? Bueno, porque en medio de los combates no había momento para ir al cementerio, excavar tumbas y enterrarlos. Se metieron donde se pudieron, en bolsas de plástico, en los sótanos. Por tanto, la masacre de Bucha sí que hubo gente, seguro. Allí donde hay tropas puede haber desmanes. Los soldados consumen alcohol, los soldados consumen drogas que le pasan los mandos para mantenerse despiertos durante horas. Entonces es muy posible que sí, que hubiera desmanes y violaciones, seguro, pero no 300 y pico personas, sino pues 10, 12, 15, ¿no? Que también se produjeron seguro en otras partes de Ucrania. Pero solamente se habló de la de Bucha y eso se transformó en una trigger masacre, en una masacre de inducción. ¿Y sobre los orígenes del conflicto ahora mismo? Sí, bueno, eso es... los orígenes del conflicto son, digamos, a grandes rasgos, cuatro grandes bloques. Uno, la ansiedad de los ucranianos en el año 91, cuando ellos obtienen la independencia, por acabar integrándose en la Unión Europea, en la OTAN, dejar atrás el pasado socialista, vivir mejor, etcétera, etcétera. Esto es algo que ya vimos en los Balcanes, ¿no? Los croatas, eslovenos, buscando salir de Yugoslavia para integrarse cuanto antes a la Unión Europea. Lo que pasa es que esa ilusión se va torciendo conforme se va viendo que, por ejemplo, el mecanismo no funciona en Rusia, ¿no? Es la época de Yeltsin, es la época de la terapia de choque neoliberal en Rusia. Esto genera, en fin, deja muy tocada a la clase media rusa. Entonces esa ilusión se pierde y empieza a quedar en evidencia que en realidad inicialmente no se veía, pero empieza a quedar en evidencia que en realidad no hay una Ucrania, sino que hay dos Ucranias, ¿no? Lo que en los años 90 denominábamos etnias, el término étnico que se puso muy de moda durante la guerra de los Balcanes, eso ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así, pues que en Ucrania había dos grandes etnias, ¿no? Los rusófonos y lo que podríamos denominar ucranianos históricos.
Entonces, el gran problema de estos dos grandes grupos étnicos o nacionales, o como se les quiere decir, o culturales, que están asociados además a dos tipos diferentes de economía. El este es más industrial, mucho más ligado a la economía rusa. La parte occidental es más agrícola, más ligada a cultura y economía de Europa Central. Pues esas dos Ucranias, el gran problema es que no lograban consensuar su convivencia. El tema de la organización de consensos en la vida política y social es muy importante, y países que saben consensuar son países que pueden vivir situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero sin mucho problema. Tenemos el caso de Bélgica, ¿no? De valones y flamencos, pues son dos pueblos muy diferentes, tienen muchos conflictos y tal, pero han consensuado una convivencia y, sobre todo, no han traicionado ese consenso. Es decir, bueno, esto está repartido de esta manera y así queda. A veces pierdo yo, a veces pierdes tú. En Ucrania no pasó eso. En Ucrania los intentos de consensuar la convivencia no funcionaron. Y entonces pasó una cosa muy peligrosa. Conforme los consensos de convivencia no funcionaban, automáticamente ya es muy difícil que haya algún presidente o alguna cúpula política que pueda gobernar aquello. Porque tú ya sabes que has ganado las elecciones y vas a durar 4 años o 3 o 2 y vas a salir de allí como puedas, pero va a ser muy difícil que realmente seas el padre de todos los ucranianos. Va a ser muy complicado eso. Y entonces el error último es pensar que desde fuera te pueden sacar las castañas del fuego. Bueno, los americanos o los rusos o quien sea, la Unión Europea, van a venir aquí y nos van a organizar la vida. Nosotros nos vamos a poner en sus manos y ellos nos van a dar la solución. Eso es muy peligroso. Esto es lo que yo denominé la trampa balcánica cuando empecé a trabajar sobre los Balcanes, porque esto pasaba muy de continuo en los Balcanes. Llamaban a los rusos o a los austriacos o a quien fuera para que les organizaran les sacaran las castañas del fuego y les solucionaran sus problemas. En torno a esa dicotomía juegan rusos, americanos y Unión Europea del otro lado. Inicialmente parece que en tiempo de Clinton, que es el gran prestidigitador, ¿no? Entre el año 94 y 97 Clinton intenta organizar aquello como un trío, ¿no? Bueno, vamos a llevarnos bien, vamos a organizar estas relaciones, ¿no?, triangulares, Rusia, Europa Occidental y Ucrania. Pero ese arreglo de conveniencia descarrila con la guerra de Kosovo, porque en la guerra de Kosovo la OTAN demuestra su potencia. Eso deja boquiabiertos a los países del este que quieren entrar en la OTAN, que quieren entrar en la Unión Europea, entre ellos los ucranianos. Y entonces el presidente Kuchma, que había estado jugando en una política variable, de geometría variable, empieza a encaminarse más hacia los americanos, empieza a sufrir las presiones de Putin. Y la cosa se complica durante la Revolución Naranja. La Revolución Naranja es un intento de dar un golpe de timón en un sentido occidental. Esa Revolución Naranja fracasa rápidamente. Yushchenko toma el poder. Parece que la revolución funciona, porque Yushchenko toma el poder, pero muy pocos meses después todo aquello se desmorona. Y precisamente Yanukovych, el esfuerzo de la Revolución Naranja es evitar que Yanukovych gane las elecciones, y Yanukovych acaba siendo primer ministro y después acaba siendo presidente. O sea que al final Yanukovych, que es el representante, digamos, de los rusófonos, es el que acaba tomando el poder. Entonces, bueno, ahí ya se ve muy claramente, a partir del 2004, de la Revolución Naranja, que no hay ningún bando que pueda ganar, que aquello va a ser un empate. Entonces, el momento, digamos, ya en que ya se ve que vamos por muy mal camino, es cuando en noviembre de 2013 Yanukovych rechaza el acuerdo de libre asociación con la Unión Europea. Y bueno, en ese momento hay dos ofertas. Por un lado, la oferta de la asociación de la Unión Europea, y por otro lado, otra oferta rusa de asociación a su propio mercado, al mercado euroasiático, ¿no? Entonces, había que escoger uno de los dos. Eran dos grandes bloques económicos que no interactuaban, que no estaban, digamos, conectados, y si se escogía uno no se podía escoger el otro. Esto se convierte en un problema para el presidente Yanukovych, porque
no puede salir de ahí. Es una verdadera trampa 22. Y esto, de pasada, rápidamente explico el origen del título del libro. Ucrania 22 hace referencia al año 2022, pero hace referencia también a la novela de Heller, Trampa 22. La novela de Heller, Trampa 22, es una novela contra el macartismo, escrita en los años 50, y 22, el título de la novela hace referencia a doble rasero, ¿no? A ese doble rasero que muchas veces nos cierra completamente el camino. Entonces Yanukovych no tenía ninguna salida. ¿Por qué digo que no tenía ninguna salida? Por un dato muy demoledor. A favor del acuerdo con la Unión Europea estaba el 37,8% de los ucranianos. A favor del acuerdo con Rusia estaba el 38% de los ucranianos. Si Yanukovych, en vez de rechazar el acuerdo con la Unión Europea, hubiera decidido rechazar el acuerdo con Rusia, sus partidarios lo hubieran defenestrado igualmente. O sea, hubiera hecho lo que hubiera hecho, hubiera terminado muy mal. Bueno, lo que pasa es que al rechazar el acuerdo con la Unión Europea se monta una enorme campaña de protesta en el Maidán, la gran plaza central de Kiev, que se le va a denominar la protesta del Euromaidán, y esa protesta termina muy mal porque, bueno, termina en violencia, así como la Revolución Naranja, una revolución pacífica. De broma, los ucranianos llevaban el Maidans, porque en el Maidán pasabas mucho tiempo bailando más que otra cosa, pero en cambio el Euromaidán ya es mucho más, es muy violenta, y además aparece la ultraderecha ucraniana, que tiene un gran protagonismo, y es de hecho la ultraderecha ucraniana la que fuerza en el 20 de febrero la huida de Yanukovych. Y entonces toma el poder el 37,8% de los ucranianos que querían la anexión, el acuerdo con la Unión Europea, pero evidentemente hay toda otra parte de Ucrania que no ve clara la situación. Y la situación se pone muy complicada cuando pocos días después de tomar el poder el nuevo régimen, que surge del Euromaidán y de la huida de Yanukovych, se anula la ley que instauraba al ruso como lengua cooficial. Entonces, todo lo que es el tercio oriental de Ucrania les entra un pánico de que estos tíos van a por nosotros, porque han eliminado la lengua rusa como lengua cooficial. También esto juega, evidentemente, la maniobra de Putin para anexionarse Crimea, pero después inmediatamente se producen levantamientos en el Donbass, en la parte oriental de Ucrania, y ahí empieza la guerra civil. Y esa guerra civil se pudo haber arreglado con los acuerdos de Minsk I y Minsk II, pero no se arregló. Hay una guerra latente desde el 2015 que reventó con la invasión rusa del 22. Bien, un poco la gran conclusión de las causas de esta guerra es que hay un gran peligro en la guerra de Ucrania, y es que tanto Rusia como Estados Unidos están en una situación bastante a la defensiva. Los rusos muy claramente, ¿no? O sea, Rusia, Unión Soviética, perdió la Guerra Fría en el 91 y, digamos, en la política ultranacionalista de Putin de recuperar prestigio, de cobrarse una serie de deudas, de vengarse de una serie de humillaciones, está el motor de esta intervención. Pero es que Estados Unidos ha perdido la posguerra fría, es decir, Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, pero la crisis del 2008, las intervenciones fallidas, la intervención fallida en Irak, una serie de movimientos de Estados Unidos han llevado a que se fuera desgastando el poder internacional de Estados Unidos, y eso ha ayudado, ha conllevado la situación peligrosa que existe actualmente en Estados Unidos entre un Biden y un Trump enfrentadísimos, el asalto al Capitolio del año pasado, bueno, del año 21, de enero del 21, ¿del 21 o 22? 21. 21, sí. Entonces, esa situación de división es peligrosa porque en la intervención en Ucrania hay una huida también un poco hacia adelante. O sea, dicho de una manera muy rápida, tanto Estados Unidos como Rusia son dos potencias acorraladas frente a frente. Y dos potencias acorraladas frente a frente es una situación muy peligrosa. Bueno, ya para terminar, muy rápidamente, las conclusiones, como expliqué,
están construidas en torno a experiencias personales. Es la parte más intuitiva del libro, a partir de mis experiencias personales. Además, están relatados en primera persona, que es una cosa que realmente yo siempre le he dicho a mis alumnos que no se puede escribir trabajos en primera persona, de tipo académico. Yo mismo he violentado mi propia recomendación. Bueno, debo decir que está un poquito de moda, aparte de los trabajos de Traverso, del historiador como, no solamente como analista, sino también como protagonista, y como documento, el historiador que va allí a ver las cosas en primera persona, y un poco me he tomado esa licencia a partir de ese planteamiento. Entonces, esas reflexiones es la parte más arriesgada del libro, pero es un poco el final de la explicación. Es un poco como al final enseñar las cartas, ¿no? O sea, ¿de dónde he sacado yo mi planteamiento sobre la guerra de Ucrania? Pues de esta vivencia, de este recuerdo, de esto que pasó, de tal otra cosa que me pasó. Son un poco las pulsiones últimas e íntimas de los conflictos, no solamente en Ucrania, sino en toda la zona. Y esta es la estructura de Ucrania 22, que les invito a leer, ahora que hace mucho frío y apetece poco salir de casa. Gracias. Muchas gracias, profesor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento ideal para levantar la mano y... ¿Qué tal? Yo me he acercado a esta presentación del libro motivado por el título, porque la guerra del conflicto de Ucrania es un tema que está ahí, pero casi siempre en todos los medios de comunicación es unilateral, que se habla desde el punto de vista solo. Es difícil encontrar una tertulia al 50% de los lados. Bueno, se podría hablar varios días sobre esta guerra, pero estamos aquí en familia para ser breve. A mí el título de una guerra programada, yo pensaba que iba a destripar un poco el título. Yo, desde la ignorancia de un ciudadano de la calle, el título ese me sugiere que o bien estaba programada 15 años antes de que ocurriera, o 20, o que la guerra técnicamente, como guerra militar, de tanques, aviones y otros instrumentos, está todo programado para que tal día se terminará dentro de 5 años. Está todo programado. Eso es lo que me sugería su título. O programado para que ocurra y programado también cómo se tiene que desarrollar. Cada uno cuando tiene que intervenir. ¿Qué hay que decir a la prensa? Cuando ocurra aquello, ocurrirá lo otro. O sea, programado perfectamente lo que va a suceder y quién va a ganar y cómo va a ganar. Porque yo no entiendo que este conflicto empezara. Antes de empezar, se habló de que las tropas se estaban acercando a la frontera durante 2 meses. Pero a mí me sorprende, como ciudadano de la calle, que antes de que empezara, el señor Putin habló con el de Estados Unidos 6 o 7 horas por teléfono. Y luego con Macron. Cuando alguien habla 7 horas por teléfono, es que no sirve para nada. O sea, cada uno ha hecho lo que tenía que hacer. Eso es lo que yo interpreto. No sé por qué me he ido por ahí. Quiero decirte por lo de la guerra programada. Es una guerra programada. Y también, pequeño matiz, cuando usted comenta lo de las, ¿cómo he dicho?, agresiones inductivas. Masacres de inducción. Masacres de inducción. Masacres de inducción. Eso ha ocurrido desde que hay hombres en la Tierra. No es una cosa moderna, para mí. Incluso yo añadiría más. Las masacres de inducción muchísimas veces las provocan un elemento exterior para tener la excusa para intervenir. Y eso ha ocurrido en todos los países coloniales cuando sus colonias se querían independizar. Si tú ibas a ser amigo mío, perfecto. Y si ibas a ser enemigo mío, yo fomentaba el grupo de los míos. O sea que eso es más que una inclusión. Yo creo que está incluso programada. Las masacres estas inductivas muchas veces están programadas. Yo me enteré que el famoso estado de Hawái, que es de Estados Unidos, empezó así. O sea, Estados Unidos nunca ha ido a Hawái a conquistarlo y mandó, o sea, fue porque hubo una masacre y yo voy allí para decir, oye, yo te apoyo, yo te ayudo, estos son muy malos. Y cuando yo mato a los malos,
gustaría saber, o si saber es imposible, entrever. Esto yo creo que se va a terminar en 10 años, y no sé en cuántos, porque otra cosa que también no entiendo de los medios de comunicación es que cuando se entregan armas, porque cuando se empezó el conflicto, todos los países de Europa decían en el telediario, y 3 millones de euros para tanques, el otro dio 8, el otro 15, el otro 33. Pero esos millones, es que no los va a pagar. Yo creo que sí que los va a pagar. Todas las potencias están entregando armas para tener luego posiciones en el reparto de Ucrania. O sea, las armas se pagan o no se pagan. Eso es todo. Telediario o cuando alguien dice, yo te doy a ti 400 tanques. Eso no conozco, bueno, por lo cual a mí no paga. Bueno, hay muchos detalles de ese tipo. Gracias. Bueno, recogemos las preguntas todas y las respondo. Si hay alguna más. Yo tengo un par de preguntas, Muy bien. pero, vamos, en mi opinión, no sé, quizás fuera un poco mejor ir respondiendo a la Sí, de acuerdo, muy bien. O incluso establecer algún tipo de diálogo. Bueno, hay muchos. Muy bien. Sí. Mire, la guerra es programada. La guerra programada es una catchphrase, es una frase de enganche. La gente ve el libro, dice Ucrania 22, la guerra programada, y le pica la curiosidad como le ha picado a usted. Lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Que es un truco o que es un simple truco? No. Mire, la programación a la que hace referencia el libro es una proclamación que muchas veces la gente vive de una manera muy trágica, ¿no? Vas al médico y te dice, pues mire, tiene usted un cáncer. ¿Y por qué tengo yo un cáncer? Bueno, pues porque durante toda una serie de tiempo, de años, usted ha fumado o ha comido cosas que no debía comer, etcétera, etcétera, y se ha desarrollado, se ha programado esa enfermedad con unos mecanismos biológicos que han desencadenado el cáncer. Ucrania, en ese sentido, durante un tiempo fue una úlcera, después la úlcera se fue deteriorando y finalmente llegó el cáncer de la guerra, ¿no? Y esa ulceración y ese proceso de programación de decadencia, por decirlo de una manera, lo estuvimos viviendo durante años, pero nadie le prestó atención. O sea, estábamos todo el tiempo pensando en los Balcanes, mirando lo que pasaba, que si en Serbia, que si Kosovo, que si no sé qué, mirando lo que sucedía con el yihadismo, los atentados, que se han puesto una bomba en Madrid, que tal y cual. Eso es lo que durante mucho tiempo nos ha atraído la atención, ¿no? Mientras tanto, allí estaba creciendo una violencia, estaba creciendo un problema que nadie le estaba poniendo solución. De alguna manera era un poco hasta un problema un tanto incómodo. Y yo, bueno, sí, ya están otra vez estos, que otra vez las elecciones han salido mal, que si un presidente, que si no sé cuántos, que si una protesta en Kiev, qué pesadez, ¿no? Después hay otra cuestión que también tiene que ver con la programación de la guerra, que es la programación de las imágenes que estamos consumiendo, ¿no? Es como, bueno, empieza la guerra y hay unas imágenes preparadas, ¿no? La imagen de la invasión de las hordas rusas, pum, 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 la imagen de una cuestión oriental en la que matan a gente, no sé qué, pum, pum, eso también hacía... O sea que en realidad hay como una gigantesca programación, pero no una programación... Nosotros tendemos a pensar que si hay una programación, hay alguien que está programando eso, ¿no? Hay un cerebro con unos ordenadores que está programando esto. Pero no, la programación puede ser biológica, ¿no? Como el caso de un carcinoma, que se ha ido programando celularmente el problema y al final el problema ha reventado. Las masacres de inducción sí que es cierto que son antiguas, pero en el caso que nos ocupa son novedosas porque juega un factor, juega un elemento que antes no existía, que es la prensa. Entonces, es el nacimiento de la prensa el que hace que las masacres de inducción tengan una expansión tremenda. Cuanto más imágenes impactantes nos llegan, pues más rápida es la respuesta, ¿no? Ahora a través de...
Pero efectivamente hay muchísimos casos. El caso muy conocido es el que se utilizó en la expansión imperialista del 19 con los misioneros, ¿no? Nos han matado un misionero en Indochina, tenemos que hacer algo, vamos a enviar una expedición. Pero eso también porque la prensa lo explicaba, ¿no? Porque si no, la noticia puede tardar 3 años en llegar y cuando llega y te lo explica un marinero tomándose una botella de ron, pues no es exactamente lo mismo. La pregunta es suya. Son 2 preguntas. Muy bien. Bueno, la primera es que, ¿qué opina usted de la idea que hay de que los acuerdos de Minsk fracasaron como consecuencia de que no se invitó a los Estados Unidos a formar parte del famoso cuarteto de Normandía? Es decir, en el que estaban Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Esa es una pregunta. Y bueno, lo primero que se me ha pasado por la pregunta, lo primero es dar las gracias a la Universidad de Alicante por haberlo traído y poder conversar con, como bien ha dicho este señor antes, con una persona que nos aleje un poco de este ruido provocado por los medios de comunicación occidentales. Recuerdo un comentario que hizo el primer ministro alemán recomendándole a la ciudadanía alemana de que se alejara de los medios rusos y leyera, supongo que el Bild Zeitung y otros periódicos parecidos que hay en Alemania para poderse informar. Pero una vez dicho esto, dar las gracias. La segunda pregunta tiene que ver con lo que usted ha comentado de esas 2 Ucranias, ¿vale? Está claro que hay una Ucrania oriental de clara influencia rusa, como se ha visto en las sucesivas elecciones que había, pero la parte occidental no es tan uniforme. A mí, y ya casi usted buen conocedor del asunto de los Balcanes, a mí me suena un poco Ucrania a los Balcanes, en el sentido de que la parte occidental no es uniforme, ¿vale? Hay una parte que proviene del antiguo imperio austrohúngaro, la Galicia oriental, que luego fue Polonia, tenemos la parte de la Bucovina, de clara influencia rumana, tenemos la parte de la Transcarpatia, de clara influencia húngara, como se ha visto en las reclamaciones tanto de Rumanía como de Hungría con respecto a leyes que favorezcan el uso del rumano y del húngaro. Es decir, que también existe un cierto temor a que si Rusia consiguiera sus objetivos, la parte occidental empezara a disputarse entre distintas potencias, entre distintos países. Esa es mi pregunta. Bueno, sí, en la primera, en los acuerdos de Minsk, ¿no? Bueno, los acuerdos de Minsk también formaban parte de la gran trampa 22, ¿no? Porque yo creo que todos sabían que no se iban a cumplir. No, si los ucranianos, si el gobierno de Kiev lo cumplía, tendría problemas con sus propios seguidores. Si no lo cumplía, pues tendría problemas con los rusos. Y desde el primer momento se vio que no se iba a cumplir. Los acuerdos de Minsk, en realidad, lo más esencial de los acuerdos de Minsk era conseguir algo muy sencillo, que era federalizar aquello, es decir, darle al Donbass una autonomía amplia. De hecho, el mandato del Minsk I y Minsk II era cambiar la constitución ucraniana para conseguir que hubiera una cierta autonomía en el Donbass. Y después separar a los contendientes, ¿no? Fracasaron las 2 cosas porque estuvieron bombardeándose ahí todo el tiempo. Y sobre todo, bueno, hay un famoso vídeo de Poroshenko que creo que se puede encontrar en YouTube, en el que él da un discurso hablando a los del Donbass, bueno, refiriéndose a los ucranianos del Donbass y diciendo: ellos nunca tendrán seguridad social y nosotros la tendremos. Sus niños nunca irán a la escuela, los nuestros sí que irán. Ellos vivirán en sótanos y nosotros viviremos en la superficie. Un discurso muy duro en el que directamente los segrega. Es decir, esta gente no forman parte. Perdona que le interrumpa, y de que los medios occidentales no hacen ninguna mención. No, bueno, en aquel momento ya la guerra se ha enterrado. En febrero, antes allí no pasaba nada.
No, pero sí, esto es el discurso de Poroshenko es de diciembre del 2014, creo. Y, bueno, digamos que está muy claro que no se va a cumplir la propuesta de Minsk porque se retira a todos los funcionarios. Todos los funcionarios del Donbass son retirados. De correos, las pensiones dejan de pagarse, o sea, hay una reacción muy de, bueno, pues ahí vamos a montar un telón de acero y aquello va a quedar al margen y va a quedar así sin solucionar. En el tema de las dos Ucranias, sí, efectivamente, durante las guerras de Yugoslavia, como decía antes, se puso de moda el concepto étnico, porque la arquitectura de la solución de los problemas, según le convenían a unos y a otros en la zona, se basó en el concepto de etnia, ¿no? Se inventaron etnias un tanto pilladas por los pelos para que el puzzle encajara martillazos, ¿no? Bueno, pues los albano-kosovares. ¿Albano-kosovares? ¿Qué es eso? Es decir, los albaneses son albaneses. Los albano-kosovares en todo caso serán griegos, pero no, albano-kosovar no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, interesaba crear un estado, pseudoestado kosovar independiente para no dar lugar a una gran Albania, porque si daba lugar a una gran Albania podría haber lugar a una gran Croacia y evidentemente posiblemente una gran Serbia. Por tanto, hay que despiezar aquello y vamos a utilizar el concepto étnico para despiezar las zonas. Eso ahora en Ucrania es todo lo contrario, ¿no? A nadie se le ocurre hablar efectivamente de los húngaros, de la Transcarpatia y todo esto, porque la propuesta occidental en Bosnia fue la federalización, ¿no? Sin llamarlo federal, pero bueno, se hicieron 10 cantones, la federación croato-musulmana. De hecho, Bosnia, que es pequeñita, es como Aragón y La Rioja, es uno de los estados más complicados del mundo, porque hay un montón, se superponen, ¿no?, las administraciones. En el caso de Ucrania, que es muy grande, Ucrania es más grande que la península ibérica, es 600.000 kilómetros cuadrados, mal recuerdo, pues, claro, podía haberse llegado a alguna forma de federación. De hecho, cuando Yanukovych escapa el 20 de febrero de Kiev, se dirige a Kharkov, la otra capital, digamos, la capital un poco de la Ucrania oriental. Justo en ese momento se había programado un congreso del Partido de las Regiones, su partido, el Partido de los Rusófonos, y entonces en ese congreso se discutía, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a hacer el Partido de las Regiones? ¿Qué proponemos? ¿Proponemos continuar como hasta ahora? ¿Proponemos una federación, con una Ucrania con una capital en Kiev y otra en Kharkov? ¿Qué hacemos? ¿O proclamamos la independencia? Entonces, Yanukovych, que ha salido por piernas de Kiev como ha podido, casi ni atiende al Congreso. Él dice que no quiere quedarse en Ucrania para no dar lugar a una guerra civil. Se va a Sebastopol y de Sebastopol se va a Rusia y desaparece. Y entonces queda el Partido de las Regiones huérfano, se disuelve el Partido de las Regiones, aquello queda completamente descontrolado. En ese descontrol es cuando entran los rusos, la influencia rusa y todo esto, los euroasianistas y demás. Y entonces la posibilidad de un diálogo en torno a la posible federalización de Ucrania queda roto. Pero es posiblemente la solución. Posiblemente sea esa la solución, una finlandización de Ucrania y una federalización de Ucrania. Una Ucrania que recupere, los rusos se retiren de las zonas ocupadas, aquello se convierta no en un Estado independiente, pero sí, digamos, en una parte de Ucrania autónoma. Y otra. Claro, el gran riesgo efectivamente es que aparezcan otros actores, ¿no? Polonia es un actor muy activo, y siempre lo ha sido, ahora tiene mucho protagonismo, algo que aquí está pasando muy desapercibido, pero es el proyecto Tres Mares, que es la unión de toda una serie de países europeos del este, Tres Mares porque iría desde el Báltico al Negro y al Adriático, y eso sería una especie de Unión Europea del Este, muy laxamente relacionado con el centro de la Unión Europea. Es un proyecto que Piłsudski se sacó de la manga en los años 20, crear una especie de gran Airbag con respecto a Rusia. Y ahí el proyecto Tres Mares lleva funcionando desde el año 2016. Hay reuniones de los países, se destina mucho dinero a eso.
Pero se habla poco de ello. El centro de eso sería, lógicamente, Polonia, de Tres Mares. Entonces, claro, ahí hay un protagonismo polaco que también veremos cómo juega. Precisamente el hecho, tenía usted razón, de que efectivamente la Ucrania histórica, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo ni mucho menos. Precisamente en la parte oriental, la capital Lviv, ahí es donde es el corazón del nacionalismo duro y ultra ucraniano, por oposición a los polacos. Porque los polacos dicen, no se llama Lviv, se llama Lubov. Y eso es ya cuando había partidos de fútbol antes. Lo que habla además se llama Lemberg, Lemberg. que pertenecía al Imperio. Efectivamente. Entonces, usted sabrá pues eso, que hasta hace poco tiempo los partidos de fútbol con el club del Lubov, había follones cuando iban los polacos y cuando tenían que jugar con los polacos. Claro, eso veremos cómo se va a solucionar. La guerra entre Ucrania y Polonia, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo ucraniano cuando ataca la ciudad ahora se ha conmemorado y han homenajeado a la bandera, y el gobierno polaco ha protestado porque acusan la bandera de exterminio de polacos. En esa guerra, sí. en esa zona en concreto. Sí, hay muchos malentendidos que de momento los tienen muy debajo de la alfombra. Recientemente hubo uno muy llamativo, algunas unidades de voluntarios ucranianos lucían insignias de las SS, ¿no? Pero no es que lucieran insignias de las SS cualquiera. Por ejemplo, apareció una unidad que lucía insignias de una división de las SS compuesta por penados que había actuado durante la Segunda Guerra Mundial en el año 44, aplastando la insurrección polaca del 44. Entonces, claro, eso era una falta de tacto, ¿no? O sea, una división ucraniana que luce orgullosamente las insignias de una división alemana que había machacado a los polacos. Y la bandera le pide a Hitler que Ucrania se convirtiera en Hitler dijo que no. Bueno, Hitler no tenía mucho aprecio por los ucranianos como auxiliares. Él. Cuando ha comentado lo de ver a los rusos como los salvajes del este y tal, ¿no? Es curioso cómo en Alemania, en la década de los 20 y 30, determinados actores intelectuales alejados del movimiento nazi, como Thomas Mann, miran hacia Rusia buscando un cierto consuelo ante la agresión que ellos consideran que han sufrido por parte del Occidente, ¿no? Es decir, que Alemania, que es un papel que juega un papel también muy importante en todos estos conflictos, ¿vale? Tampoco hay una línea clara de identificación de lo ruso con lo asiático, con lo salvaje, como sí que pudiera haber en otras zonas de Europa. Sí, bueno, eso es todo el tema del debate eurasianista, ¿no? No el nuevo, sino el antiguo, y exactamente qué Rusia, y un poco esa obsesión que tenemos en Europa de marcar unas fronteras, ¿no? ¿Dónde están las fronteras de Europa? ¿Cuándo podemos empezar a decir que Europa existe, que hay una mentalidad europea, ¿no? Y precisamente Europa es el gran bazar, en que precisamente si ha sobrevivido es porque hay puntos de vista muy diferentes entre sí. Hay un analista, un politólogo americano, se llama Kennedy, que explica, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave de la supervivencia de Europa? Pues precisamente su multiplicidad, y que estamos todo el día castañazos dialécticos entre nosotros, y eso es lo que nos salva. Si intentáramos ser un imperio oriental, Europa prácticamente muy pocas veces ha tenido imperios que hayan centralizado, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano. Entonces, bueno, pero ya nos estamos yendo muy del asunto. Yo he viajado durante 6 años, un mes o 2 al año, por Siberia, continuamente, y la verdad es que la he conocido con bastante profundidad y no veo ninguna diferencia entre Jabárovsk o Vladivostok o Novosibirsk o Berlín o Madrid o Alicante. La gente prácticamente hace lo mismo en todos los lugares, escucha la misma música, casi podríamos decir que comemos la misma comida. Sí, además ahora precisamente en Occidente estamos absorbiendo muchísima influencia cultural extranjera y comemos asiático, o sea que cada vez, digamos, esa imagen de la Europa blanca y con una cultura determinada se difumina más.
Creo que había alguna pregunta más por este lado, lo digo por la cuestión Sí. del tiempo para que... Sí. Sí. ¿El escenario final de este conflicto podría ser la constitución de dos estados? No lo sé. Esto, lo que puede pasar en el futuro se me escapa, y yo creo que se le escapa incluso a las cabezas que están dirigiendo, intentando dirigir esta guerra. Es decir, yo creo que no está muy claro qué es lo que puede salir de aquí. Yo lo único que hablo es de una posible solución razonable, y una posición razonable que no fuera, no me parece razonable el descuartizamiento de Ucrania, por ejemplo, no me parecía razonable la invasión rusa de Ucrania. Entonces una posición razonable podía ser reconfigurar el Estado ucraniano para conseguir ese consenso que faltó hasta ahora. Y ese consenso se podía lograr a partir de una federalización, por ejemplo. Podía ser. Pero para eso tenía que ponerse de acuerdo un poco todos, ¿no? Rusos y americanos y sobre todo Europa. Europa estamos pagando un poco los platos rotos de este conflicto. Y había otra pregunta por ahí. ¿Había otra? Sí, bueno, no quería desviar tampoco mucho el tiempo de la conferencia, porque historiadores y quería preguntar sobre perspectiva y futuribles. ¿Qué papel cree usted que juegan los mercenarios de uno y de otro lado? Por una parte veo al grupo Wagner muy enfocado y muy afina. Y por otro lado veo algunas veces pues un movimiento romántico, pues como aquí en la Guerra Civil Española, que vinieron de Estados Unidos y de anglosajones y tal, pero hasta qué punto eso puede ser sustancial. Y luego también qué credibilidad da usted a todas estas historias que probablemente sean de manipulación y tal sobre que esto puede acabar con una enfermedad crónica de Putin, cáncer de colon, que si todos los días vemos en los medios de comunicación historias de este tipo. Pero claro, esto es dentro de una perspectiva ya de que tiene que haber un solo vencedor, no ese consenso que usted propugna y que vería bien, sino que, bueno, y luego leyendo el libro este que usted conocerá, escrito por dos espías, de que la guerra de Ucrania es la guerra, como una etapa de la guerra mundial, no sé si ha oído ese libro. No sé a cuál se refiere. Sí, es un libro reciente que se titula algo así, tiene un título muy de gancho. La guerra de Ucrania es la primera guerra, es una etapa... Sí. Entonces, Ediciones de Deusto lo publicó, sí. Sí, es de un ruso y un ucraniano. Y entonces, ahí parece que se decantan solamente pues, por un único vencedor. Todo lo juegan a un único vencedor. Entonces, esto también es muy problemático y muy dramático y muy peligroso. Entonces, ¿cómo ve usted estos actores que puede llamar así un poco el esbozo de lo que vemos todos los días en el Bueno, vamos a ver. Yendo a la pregunta más fácil de contestar, el hecho de que considerar que Putin pueda tener una gigantesca diarrea y terminar y desaparecer es lo que los ingleses llaman un wishful thinking, es decir, bueno, es un sueño húmedo que... Esto es el argumento de la guerra de los mundos, de Wells. O sea, de repente los marcianos contraen un resfriado y se acabó, ¿no? Pero eso es un wishful thinking, es decir, suponiendo que Putin desapareciera de escena por un problema de salud, que también puede pasarle a Biden, ¿no? De una manera como bastante más clara, pues a lo mejor resulta que Rogozin o cualquier radical ruso toma el poder y ahí sí que terminamos mal. Putin es un personaje que se ha ido radicalizando y que se ha ido amargando, pero dentro de lo que hay maneja bien el poder, organiza bien los juegos de equilibrios, ¿no? Pero, o sea, dicho de una manera muy rápida, que en este caso concreto, yo pienso que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.
En estos momentos no creo que haya en Rusia ningún santo apóstol que tome el poder, logre contrarrestar los aparatos de seguridad, el ejército y los radicales y encaminar como un moderno Moisés a Rusia hacia una redención y un modelo occidental, porque eso ya pasó con Yeltsin y salió mal. Por tanto, si Putin está en el poder fue porque el experimento de Yeltsin salió mal, porque el experimento occidentalizador salió mal. Por tanto, yo no, esa carta de Putin, carta milagrosa, ¿no?, de Putin que desaparece y todo se arregla, es por otra parte también está muy en el lenguaje americano de los villanos, ¿no?, y superhéroes y villanos. Estos últimos años hemos tenido una concentración de los conflictos en villanos. San Hussein, Milosevic, toda una serie de villanos, ¿no?, y entonces los superhéroes han aniquilado esos villanos. El último villano es Putin. Pero la personalización de los conflictos no es real. Desapareció Saddam Hussein, pero Irak es un desastre. Desapareció Gaddafi y Libia sigue en guerra. Es un poco ese planteamiento, también es un poco el planteamiento americano de cómo han ido ellos gestionando la política en América Latina, ¿no? Es decir, bueno, pues tal presidente no me gusta, fuera, lo cambiamos y ponemos otro. Hay un golpe de Estado, se cae por las escaleras o lo que sea, y ponemos otro, y ya está solucionado. Tercera Guerra Mundial. Puede ser, claro. Puede ser, perfectamente. Puede ocurrir que entremos en Tercera Guerra Mundial, depende de cómo se descontrola la situación. Tenemos hay armas nucleares ahí en juego. A mí me da un poco de miedo esta especie de... Hay como un triunfalismo muchas veces un tanto exagerado, que se mantiene mucho en redes sociales, y podría ocurrir. Yo espero que no. Yo siempre pienso que tiene que imponerse el buen sentido, la lógica, pero si se hubiera impuesto el buen sentido y la lógica, pues no estaríamos en guerra ahora, ¿no? Y las guerras son como los pleitos, empiezas pero nunca sabes cómo vas a terminar. Por tanto, no lo sé, no le puedo responder, espero que no. Mercenarios. Mercenarios son... el papel que están jugando es, en esta guerra es fruto de dos explicaciones. Por un lado, la externalización de tipo neoliberal que se ha dado de todo. Desde el final de la Guerra Fría se han externalizado muchas cosas. Se han externalizado las cantinas en las universidades, se han externalizado negocios. Bueno, ¿sabes? La externalización es un fenómeno de la economía actual y también se ha externalizado en algunos casos la acción diplomática y se han externalizado los ejércitos, ¿no? Los americanos empezaron con Blackwater y compañías de seguridad, externalizando operaciones de control, operaciones de vigilancia en Irak, por una serie de factores que les venían bien, y entonces la externalización abarca también el mercenariado. Recuerde, por ejemplo, que cuando se produjo el problema de la piratería ante Somalia, en el Índico, no había manera de solucionar el problema diplomático que significaba que los barcos llevaran policía de los países en los cuales habían sido armados. Y entonces se recurrió a las compañías privadas de seguridad. Los barcos que vigilaban las labores de pesca o de transporte frente a Somalia se encargaron compañías de seguridad. Es un mecanismo. Entonces, los mercenarios también forman parte de esto. Los mercenarios cobran un buen sueldo, si mueren no le importa a nadie, puedes contratar mercenarios donde quieras, etcétera, etcétera. En el caso concreto de Wagner, la prensa ha insistido mucho que hay muchos presos y tal, pero no veo a qué viene tanta extrañeza. El origen de la legión extranjera es ese, ¿no? Es sacar gente de la cárcel, no nos interesa tu pasado, te pagaremos un sueldo y cuando termines seas un caballero legionario. Entonces, había gente de todo tipo, pues, a lo mejor pues intelectuales o a lo mejor gente que salía de la cárcel. Y por otro lado, los ucranianos han hecho lo mismo. Los ucranianos había gente de unidades como el batallón Kraken, que habían estado implicados en violaciones graves de derechos humanos en la guerra del 15 y los han sacado de la cárcel y los han movilizado otra vez. En las guerras estas cosas son. Ahora, hay otra cuestión que es más interesante, que tiene que ver con el objetivo de Putin en esta guerra, ¿no?
porque no sabemos, es otra cosa que tampoco tenemos muy clara, cuál es el objetivo. Así como el bando occidental lo publicita todo y todo lo explica, en realidad no explica muchas cosas, pero hay como una gran afluencia de información. Del otro lado, nos llega poca información real. Ellos juegan una carta mucho más, juegan con las cartas boca abajo. Entonces, hay un objetivo importante en esta operación, que tampoco se puede explicar mucho desde Occidente, porque es difícil de manejar. Uno de los objetivos de la invasión rusa es poner en evidencia a la OTAN, poner en evidencia el valor real de la OTAN como una organización defensiva de Occidente. ¿Por qué? Porque la OTAN, al fin y al cabo, no ha intervenido en Ucrania. Se han enviado armas, se han enviado de tapadillo pues, instructores, pero no se han enviado tropas. Se ha criticado mucho los problemas de reclutamiento que tuvo Rusia recientemente, cuando empezaron a reclutar refuerzos, pero yo no me quiero imaginar lo que pudiera pasar si hubiera que reclutar soldados para ir a Ucrania en países de la OTAN, Alemania, a saber España, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí habría un problema serio. Y sobre todo cuando empezaran a venir soldados de allí. Porque claro, las cifras que se barajan de muerte son muy elevadas. Se está empezando a hablar de 100.000 muertos por ambos lados, tanto por Ucrania como por parte rusa. Entonces, ¿qué país europeo tendría capacidad de absorber una cantidad de bajas tan descomunal como esa? Entonces, bueno, se envían armas, pero no se envían soldados. Entonces, eso pone en cuestión la validez de la OTAN. Según los mismos rusos, es decir, bueno, hay un artículo 5 que dice que si un miembro es atacado, no sé qué, se envían tropas de todas maneras. Tanto en Afganistán como en Kosovo se enviaron tropas de la OTAN sin que esos países fueran miembros de la OTAN. Pero ahora no conviene y ahora no se está actuando directamente. La OTAN está demostrando su impotencia para funcionar como escudo defensivo. ¿Quién es el escudo defensivo en este momento? Es Ucrania. O sea, y ellos mismos lo dicen, estamos muriendo por defender Europa y tal. Bueno, están muriendo por defender la imagen de la OTAN, dicho de una manera más clara. Entonces, ese juego, ese tema, esa imagen es la que está en juego en la guerra, pero sin explicarlo, claro. Eso se ve o no se ve, convence o no convence. En este sentido, Putin tiene una obsesión por el ojo por ojo, diente por diente, muy clara, muy evidente, hasta en unos detalles increíbles. Por ejemplo, el hecho de que la operación de intervención se denomina Operación Militar Especial es claramente un paralelismo de cuando el ejército ucraniano envía sus tropas al Donbass y le denomina Operación Antiterrorista. Tanto en un caso como en otro, digamos, son como nombres un tanto extraños e inadecuados. Él mismo, Putin, dijo claramente Ucrania por Kosovo, Bosnia por Ucrania. Esos países que estaban tan entusiasmados por entrar en la Unión Europea, por entrar en la OTAN, ahora que se han quedado sin energía de Europa, ¿les va a salir la operación como ellos pensaban a los búlgaros? ¿O quizás va a ser más complicado? ¿La OTAN nos va a defender realmente? ¿La OTAN va a defender a los países que pueden ser atacados y si entramos en una dinámica de guerra nuclear, por ejemplo, o no? Todo eso nos preocupa mucho a todos porque realmente es lo que está en juego en la guerra. Entonces, dentro de ese esquema, la imagen de estamos luchando en la guerra de Ucrania con tropas mercenarias, o sea, no estamos poniendo toda la carne en el asador. Estamos teniendo muchas bajas, sí, pero bueno, voluntarios, gente rusos, ucranianos del Donbass. O sea, estamos luchando un poco con la mano izquierda contra todos los países de la OTAN. Esto es un poco la imagen que subliminalmente nos envían los rusos. Si tuviéramos que entrar en guerra en serio, ibais a ver la que se iba a armar, porque Rusia en estos momentos es la potencia nuclear mayor del mundo. Entonces podemos empezar con una guerra nuclear táctica, empezando con artillería nuclear, después continuando con drones nucleares y podemos ir pasando así a un mayor nivel de implicación. Pero de momento estamos con mercenarios, gente de mal vivir y gente así un tanto marginal. Una última pregunta ya para la hora de la sede.
porque he dicho en un momento que quiero recordar que Polonia y Ucrania estuvieron a punto de firmar la paz o algo parecido así, ¿no? Pero que intervino Inglaterra y dijo, no, hay que seguir adelante. Mi pregunta es un poco por el sentido, ¿qué influencia extranjera? O sea, porque sabemos que en todos los conflictos hay una influencia extranjera, sea de tipo geopolítico o de... Entonces, es cierto, yo he oído a alguien que esta guerra se podría acabar enseguida si alguien que quisiera firmara, se propusiera la firma de la paz. ¿Cómo está esto? A ver, intento respondérselo lo más rápido y sencillamente. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo de paz en marzo del 22, marzo-abril? Pues porque en aquel momento los rusos habían ganado. Los rusos habían ganado. ¿Qué habían conseguido? Habían conseguido toda una serie de territorios del sur, se habían retirado de Kiev, pero lo que les interesaba, que era el Donbass, la conexión de Crimea con el Donbass, eso lo habían conseguido. Entonces, la OTAN, evidentemente por mediación de Johnson, dije, bueno, vamos, como mínimo van a pagar lo más caro. La guerra va a continuar porque si la guerra termina ahora va a quedar muy claro que los rusos han ganado. Entonces, si los rusos van a ganar o van a ganar parcialmente, esto les va a costar mucha sangre en meses sucesivos, en una guerra que se va a prolongar. Y vamos a entregarle armas a los ucranianos para eso. Eso fue el sentido de la... Lo que pasa es que ahora la guerra está totalmente encenagada. Está el jefe del Estado Mayor del ejército americano, Miller, en noviembre dio unas declaraciones en CNN, que están en YouTube, pero están escondiditas, hay que buscarlas, diciendo, miren, la guerra, los ucranianos no pueden ganar la guerra militarmente, tengo que ser sincero. Es decir, pueden contener a los rusos durante mucho tiempo, pero ganar, expulsar a los rusos, imposible. Entonces, bueno, ¿cómo están las cosas ahora? En principio, tanto unos como otros están dándose golpes en el pecho como los gorilas, diciendo, no, aquí esto no va a acabar, esto va a continuar todo el tiempo que sea necesario. A mí me da la sensación de que entre bastidores sí que se está negociando cómo se sale de esto. Entonces, cuando empezó la conferencia les dije que, ojo, porque ahí se están moviendo cosas en Ucrania en las últimas horas que podrían ser interesantes de considerar. Se podría estar intentando cambiar a Zelensky por un militar, el jefe del Estado Mayor ucraniano, podría ser el que tomara el mando, y como patriota y militar podría sentarse a negociar. Esto, muchas veces los tíos duros, los duros son los que dices, este tío nos va a traer la guerra, y es el duro que está a salvo de todo tipo de críticas y de todo tipo de sospechas el que hace la aproximación. Recordemos Reagan, ¿no? Es Reagan el que hace la aproximación que lleva al final de la Guerra Fría, ¿no? El tío duro. Entonces, a lo mejor resulta que Zelensky lo sacan de en medio y pone... ¿Por qué? En los últimos 2 días ha pasado que ha dimitido el superasesor de inteligencia militar de Zelensky, Arestovich, dimitió sorprendentemente. Eran además como amigos hace mucho tiempo y él ha desaparecido de escena. Después, ayer, el jefe de Estado Mayor ucraniano, que es el que se postula como posible recambio de Zelensky, se fue a Polonia a ver al jefe del Estado Mayor americano, ha mantenido una reunión, que no ha trascendido mucho, pero se han entrevistado. Y esta mañana, si han visto la noticia, ha caído un helicóptero con parte del Ministerio del Interior, el ministro, no sé si el jefe de la inteligencia, vaya casualidad, ¿no? Entonces, en 3 días se han producido unos cambios muy rápidos, de diverso tipo, que podrían estar indicándonos que a lo mejor cambia la cosa. Y dentro de unos días tenemos un militar, una especie de pequeño golpe interno, y ese militar es el que puede negociar con los rusos y los americanos y no sé qué, posiblemente. Pero esto, por mi parte, es un wishful thinking. Es decir, yo mismo estoy planteando una opinión, una posibilidad que me gustaría mucho, que me gustaría por la paz y por la paz que supondría para Ucrania y bueno, por haberme marcado esta predicción, ¿no? Vamos.
Muy bien. Por si acaso, ¿no? Yo sé que voy a hablar en la prórroga, una pregunta más. Yo tenía la esperanza dentro de ese wishful thinking unilateral de que la fábrica se impusiera, pues poder económico y el fallo de la deserción de los oligarcas rusos, porque vamos, según veo las noticias y lo dicen, pues han ido cayendo en cadena de los suicidios, los sulfinatos y tal. Entonces, parece que eso no altera nada el estado real. No. Putin, a pesar de ser amigos suyos o fieles, Putin no se casa con nadie. Con nadie. También cuando lo de Dugin, ¿no? Dugin, asesor. Dugin nunca ha sido asesor de Putin. Dugin fue el constructor de la moderna ultraderecha rusa, desde el punto de vista ideológico, pero Putin es, como buen jerarca, como buen líder de país totalitario, su sistema funciona a base de no casarse con nadie, de mantener a todo el mundo en un perpetuo equilibrio. Los oligarcas, bueno, nos han hablado mucho de los oligarcas rusos, pero no nos han dicho nada de los oligarcas ucranianos, que tela marinera con ellos también. Son Aymetov, que era uno de los grandes oligarcas ucranianos, llegó a ser el hombre más rico de Europa, sobrepasando al fundador de IKEA, que en aquel momento era el gran supermillonario europeo. Entonces, bueno, sí, sabemos que no sé qué oligarca, o que nos dicen que era oligarca ruso, ha resbalado en la ducha, pero no sabemos qué hacen los oligarcas ucranianos. Los oligarcas ucranianos, que llegaron a tener un poder tremendo en Ucrania, han desaparecido del mapa. Se dice que Zelensky es hijo político de Kolomoisky, uno de los jerarcas, que es el que realmente tenía la productora de televisión que llevaba Zelensky, por ejemplo, ¿no? Pero de esto no sabemos nada. Tampoco sabemos si esto que está pasando en Rusia es una guerra entre los oligarcas ucranianos y los rusos. No sabemos nada al respecto. Por lo tanto, yo no lo tomaría como un indicativo de que se está descomponiendo el poder en Rusia. Yo, en estos momentos, sinceramente, veo al menos tan problemática la situación política en Rusia como en Estados Unidos, con un Biden que ahora lo están también acorralando porque están encontrando documentos secretos en su domicilio, como le había pasado a Trump, un presidente que está claramente en situación, dicho muy rápidamente, por tanto, una Europa que está desgobernada, una Europa en la cual pues han ido situación en Europa la situación política es muy inestable, en fin, la situación es bastante alarmante a todos los niveles. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Ahora si alguien se quiere acercar, que le firme el libro, comentar alguna cosa, ya hay un petit comité, pues bienvenido será. Muchísimas gracias. Gracias. Paco Veiga por la conferencia. Gracias, y Marina. muchísimas gracias, reitero, a la sede por habernos invitado y por haber hecho posible esta conferencia. Muchas gracias.